Las puertas del ascensor se abrieron con un leve susurro metálico y puse un pie en el vestíbulo de mármol impecablemente pulido del Club Lafayette, con una caja de regalo envuelta en papel plateado, ceñida contra mi pecho. Reinaba un silencio denso en el pasillo que conducía al salón principal. Cuerdas de terciopelo delimitaban la entrada. Una suave sinfonía flotaba desde el interior y el lejano tintineo de copas de champán dibujaba una escena de elegancia coreografiada. Era ese tipo de lugar donde el dinero se insinuaba como un aroma invisible. El eco de mis tacones rompió el silencio mientras me dirigía al mostrador de la anfitriona. Ella alzó la mirada con esa sonrisa entrenada que no llega a los ojos, sosteniendo una tableta en la mano. «Buenas noches», saludé alisándome la parte delantera del vestido negro con gesto ensayado. «Vengo a la celebración del aniversario de los Morgan, Camellia Morgan», repitió ella mientras sus dedos revoloteaban sobre la pantalla. Su sonrisa se esfumó en cuanto los datos no concordaron. «Perdone, ¿podría decirme otra vez el nombre? ¿Chameleia?» «Remy Morgan es mi hijo. Hoy celebra 10 años de matrimonio con Liana», aclaré manteniendo la voz serena, aunque la presión subía por mi pecho como una ola. Su ceño se frunció ligeramente mientras rebuscaba de nuevo, ahora más despacio. «No aparece ninguna Camellia Morgan en la lista, lo siento». El calor me brotó al rostro sofocante. «Debe de haber un error», murmuré inclinándome hacia ella. «Yo ayudé a planear esta noche. Pagué el depósito». Ella vaciló apartando la mirada. «Voy a contactar con la coordinadora, deme un momento». Mientras hablaba giré la cabeza y entre las puertas esmeriladas vislumbré el interior, rosas blancas, luces tenues, cristalería refinada. Risas conocidas. Vi a mi prima Martins claramente alegre sentada en una mesa principal. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que lo viera todo, las puertas se abrieron de par en par y Liana apareció. Sus ojos me localizaron al instante. Su rostro era una máscara de calma, pero no contenía rastro alguno de afecto. «No estás invitada», Chameleia pronunció con esa voz pulida que ahora me resultaba tan ajena. Me obligué a no titubear. «No hay evento sin mí. Esta habitación está pagada con mi dinero». Desvió la mirada hacia la organizadora del evento, luego hacia alguien a sus espaldas. Un hombre con traje oscuro avanzó con paso decidido. Seguridad. Giré sobre mis talones justo cuando Remy asomaba por el pasillo. Iba perfecto con su smoking negro, más adulto de lo que lo recordaba, casi un extraño. No me miró. Remy, susurré con la voz hecha trizas. «¿Qué significa esto?» No me respondió de inmediato. Simplemente echó una ojeada al guardia y luego a la mujer de recepción. «Te advertí que no vinieras», murmuró sin siquiera mirarme a la cara. «Este no es el momento». El guardia dio un paso al frente. No me resistí. No hice escándalo. Caminé con dignidad hacia el ascensor con la caja aún apretada contra mi pecho. Papel de regalo plateado, lazo azul en el interior. 2 relojes idénticos grabados con una frase que ahora dolía aún marcando el tiempo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Remy corría descalzo por la casa, el pijama cubierto de manchas de cereales chillando «Mamá», como si yo fuese el sol de su universo. Todavía puedo sentir el temblor de su manita, aferrándose a la mía. Caminábamos juntos hacia la funeraria aquel día gris, el día que despedimos a Marcus. Él tenía 9 años, yo 38, y el alma hecha escombros. Desde que Marcus se fue, el mundo se volvió otra cosa. Enrollé mis pinceles, guardé los lienzos y acepté un puesto gris en el área de cumplimiento normativo de una financiera del centro.
El arte no llenaba el frigorífico y las facturas no daban tregua al luto. Me repetía que era algo provisional, solo hasta que estabilizáramos el rumbo. Pero lo transitorio se instala sin pedir permiso. Y cuando un niño necesita ortodoncia, luego profesores particulares, luego matrícula universitaria. Todo se encadena. Jamás dejé de pagar. Cubrí cada semestre. Fui cofirmante del contrato de su primer piso fuera del campus. Incluso entonces, seguía creyendo que lo hacía por amor. Empaqueto cajas para organizaciones benéficas cada semestre. Cuando me llamó a los 22 años diciendo que tenía un proyecto empresarial y que necesitaba dinero para arrancar, no me detuve a calcular los riesgos. Firmé el cheque sin hacer preguntas. Su primera aventura en el mundo del marketing se desmoronó al cabo de un año, pero le dije que equivocarse también es avanzar, porque eso es lo que hacemos las madres. Aprendemos a transformar las heridas en combustible. Y entonces apareció Liana. Procedía de una familia de modales impecables y sonrisas afiladas. La primera vez que la vi, me escrutó como quien encuentra una mancha en una copa de cristal. Puse todo de mi parte. Dios sabe que lo hice. Le envié flores cuando la ascendieron, la invité a desayunos y no escatimé en halagos hacia sus vestidos impecables. Ella lo aceptaba todo con esa cortesía helada que solo tienen quienes han sido educados para pensar que ser amable es demostrar superioridad. Poco a poco fui notando cómo me apartaban. Cuando se comprometieron no recibí una llamada ni un mensaje. Me enteré por una publicación en Facebook, una foto radiante de la mano de Liana, luciendo un diamante del tamaño de una uva, con el pie de foto. Él me lo pidió, y yo dije que sí. Ni una palabra directa ni una invitación. Solo ese anuncio público y la indiferencia que lo envolvía. Aún así los felicité. Una semana después, Remy me envió un enlace a un resort de lujo en Bise. Estamos pensando en ir aquí para la luna de miel. ¿Tú crees que podrías...? Sin una disculpa, sin una sola mención a la forma en que me habían excluido. Solo una petición velada, una obligación no dicha. Reservé esa misma noche. También les entregué un cheque para el pago inicial de su primera casa. Cuando dejé el sobre en sus manos, Liana ni siquiera me ofreció sentarme. Permanecí de pie con el bolso colgando del brazo, sintiéndome como una intrusa en casa de extraños. Por primera vez me asaltó una pregunta que jamás había querido formularme. ¿Cómo es posible que una mujer sea borrada tan por completo de su propia familia? Pero entonces no estaba preparada para dejarme ir. Me convencí de que tras la boda todo encajaría de nuevo. Me equivoqué. La primera grieta apareció en Acción de Gracias. El año siguiente al enlace, llamé para preguntar qué podía llevar segura de que, como siempre, echaría una mano en la cocina. Remy pareció descolocado. Bueno, este año serán los padres de Liana quienes reciban, murmuró. Hay poco espacio y quieren mantenerlo íntimo. Lo dijo como si de verdad creyera en aquella excusa. Le respondí que lo entendía. Mentí. Después vino la Navidad, luego la Pascua y más tarde los cumpleaños. Las justificaciones cambiaban. A veces era un contratiempo de última hora, otras una enfermedad inoportuna. Pero el trasfondo era siempre el mismo. Estamos celebrando sin ti. Al final dejé de ofrecerme. Pero las invitaciones tampoco regresaron jamás. Aún así, mi ausencia física no implicaba olvido cuando se trataba de lo económico. Cuando Liana se quedó embarazada recibí un correo, ni siquiera una llamada explicando que la lista de regalos estaba únicamente en formato digital. Elegí los artículos más caros: la cuna inteligente, el colchón orgánico, el monitor con cámara HD de última generación.
Nunca llegó una nota de agradecimiento. Una semana después, eso sí, vi una foto en las historias de Instagram de Liana, deseando usar esto, sin una palabra, como si hubiera caído del cielo. El día que el bebé nació antes de tiempo, Remy me llamó a las 2 de la madrugada. No necesitó insistir. Antes de que acabara la frase, ya había hecho la transferencia para cubrir los gastos imprevistos del hospital. Cuando la niñera dimitió y Liana decía estar demasiado exhausta para buscar otra, pagué un servicio temporal de cuidadoras. Cuando llegó el momento de inscribirse en la universidad y descubrieron que no habían previsto dinero para clases de refuerzo, volví a extender un cheque. Siempre había una excusa, una urgencia, y siempre era yo quien resolvía. Con los años empecé a dejar constancia de todo, no con la intención de enfrentarles, al menos no al principio, sino porque necesitaba agarrarme a algo que me recordara que mi existencia no era invisible, que mi generosidad tenía forma, peso y memoria. Creé una carpeta que llamé Contribuciones Familiares. Allí metía los recibos, anotaciones y pruebas. Me ayudaba a sentir que no me estaban borrando del todo. La llamada llegó con medio año de antelación. Era sobre su fiesta de aniversario. La voz de Liana tenía un tono meloso, casi calculado. Remy y yo queremos algo íntimo para nuestros 10 años. Algo con clase, dijo. Nada exagerado, solo una noche discreta en el Club Lafayette. Serás la primera persona en la que pensemos. Lo dijo como si fuese un privilegio, como si me estuviese concediendo un honor. Luego soltó la cifra $18,000, solo para reservar el sitio. Me detuve un instante, apenas un suspiro, y acepté. No preguntó si iría, y yo tampoco reuní el valor para saber si estaba invitado. Me repetí que no necesitaba una confirmación para entender lo evidente, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Permanecí dentro del coche mucho después de haber aparcado en el garaje, el motor apagado, la caja de regalo, aún sin tocar en el asiento del copiloto. La cinta de satén azul zafiro se había soltado durante el trayecto. Ahora serpenteaba sobre la alfombra como una pregunta sin respuesta. Seguía escuchándolo, su voz grave e impasible. «Saquen a este parásito de aquí». Parásito. Aquella palabra se me incrustó como una espina podrida. Me llevé los dedos a las sienes apretando como si pudiera arrancármela del pensamiento. Solo quería compartir su felicidad. Me había arreglado, había comprado algo elegido con cuidado y dediqué horas enteras a escribir una nota que jamás llegué a entregar. Pero para ellos yo era una carga, una mancha, una sombra que había que borrar del encuadre. Mi móvil parpadeó a mi lado. «Talia», respondí sin pensar. «¿Qué ha pasado?», dijo al instante percibiendo el temblor en mi voz. «Me han echado», murmuré. «¿Cómo que te han echado?» «Con seguridad. Me escoltaron hasta la calle». Remy preguntó como una última esperanza. No abrió la boca. No se interpuso. «Voy ahora mismo», dijo sin titubear. «Quédate donde estás». Llegó 20 minutos después, jadeando aún con su uniforme de enfermera. Al principio no dijo nada. Se sentó en el asiento del copiloto, recogió la caja de regalo con delicadeza, la depositó en el asiento trasero y me abrió los brazos sin juicio ni preguntas. Entonces me derrumbé. No fueron lágrimas contenidas, sino un llanto profundo, desgarrador, nacido del hueco exacto donde antes había habido orgullo. Cuando por fin se agotó el llanto, inspiré hondo. Rebusqué en el bolso y extraje la carpeta manila que jamás había mostrado a nadie. «¿Qué es eso?», preguntó. «Mi rastro», contesté. Cada transferencia, cada cheque, cada pequeño rescate. Me ayudó a bajarla del coche. En la cocina abrí el portátil y desplegué la hoja de cálculo que había comenzado hacía ya 9 años. Una lista que no había dejado de actualizar desde entonces.
Fuimos repasando fila y a fila. Facturas médicas, vuelos de aniversario, matrículas universitarias, recargas de móviles, reparaciones absurdas, préstamos sin interés, rescates silenciosos, semillas para negocios fracasados, dinero, favores, urgencias, silencios comprados. El total al final ascendía a 3 y luego 7 cifras, 1.248.692. Hacía tanto que no lo miraba. Incluso a mí me dejó sin palabras. Eso sin contar el crucero que contraté para su aniversario. Dije, ni el viaje a Disney que planeé para los críos el mes que viene, ni el adelanto que pagué para la matrícula del otoño. Seguía con la mirada clavada en la pantalla. Cam, esto no es generosidad. Es una sangría. No te aprecian. Te exprimen. Negué con la cabeza. Antes sí me querían. Remy, sobre todo. De pequeño se metía en mi cama y decía que yo era su persona favorita. Ahora solo sé de él cuando hay que pagar alguna factura. Talia me cogió la mano. No te mereces esto. No, respondí al fin dejando que la voz se asentara. Pero lo permití. Les di el acceso. Les facilité el saqueo. Permanecimos callados. Volví a mirar la hoja de cálculo y me detuve en la columna que decía apoyo familiar. Entonces abrí una nueva pestaña y creé otra columna cancelaciones. A la mañana siguiente me desperté con una lucidez que no sentía desde hacía años. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era algo más gélido. Pero al mismo tiempo era como empujar la puerta de una habitación donde llevabas siglos encerrado y de pronto respirar un aire intacto en calma como si hubiese estado esperándome. Preparé un café, encendí el portátil y abrí la hoja de cálculo. Primero el crucero, 7 noches atravesando el pasaje interior de Alaska. Lo había reservado 3 meses atrás como regalo de aniversario, suite con balcón y excursiones privadas incluidas. Llamé a la agente de viajes, confirmé mis datos y le dije que quería anular la reserva. Hubo un silencio. Me recitó la política de cancelación, una penalización menor. Acepté sin discutir. Reembolsa el resto a la misma tarjeta, le indiqué. Y por favor no avises a los pasajeros. Ya lo comunicaré yo. A continuación el viaje a Disney para los gemelos. Tenía todo organizado: vuelos, alojamiento, pases VIP para los parques. Al llamar para cancelar, el operador me preguntó si quería reprogramar. No dije que la cancelación debía ser total, sin excepciones. Luego llegó el cargo del depósito escolar. Redacté un correo dirigido a la oficina de admisiones, informando de que la matrícula de Jackson Morgan no sería abonada. No ofrecieron explicaciones, tampoco las pedí. Solo recibí la confirmación de una cancelación definitiva. Y después el club de golf. Aunque la cuenta estaba a nombre de Remy, era yo quien llevaba años cubriendo la cuota anual. Llamé personalmente al director de membresías y pedí que no se renovase. «Lamentaremos su marcha», murmuró con cortesía. «Yo no», respondí sin vacilar y colgué. Entonces abrí un nuevo correo electrónico, esta vez escribiendo con una calma minuciosa. Asunto: fin del apoyo económico. Aviso definitivo. Le ruego que redirijan todos los cargos pendientes a Remy y Lyanna Morgan. Con efecto inmediato cesa toda contribución financiera, aval o respaldo de cualquier naturaleza por mi parte. Esta resolución es irrevocable, sin explicaciones, sin excusas. Solo un límite trazado con firmeza. Entonces hice algo más, algo que sentí profundamente necesario. Transferí $18,000, la misma cantidad que una vez malgasté, en su fastuosa fiesta de aniversario, a un fondo de becas local, esta vez en nombre de Marcus. Había sido maestro en una escuela pública antes de que el cáncer lo arrebatara.
Pedí que se destinara a jóvenes de hogares monoparentales con inquietudes artísticas. Adjunté una breve nota a un susurro en forma de homenaje a todos los sacrificios callados que pasan desapercibidos. Cuando recibí el acuse de recibo, me quedé mirando la pantalla sin moverme. Sentía un vacío inmenso, sí, pero un vacío limpio como el que queda tras cerrar una herida que ha tardado años en cicatrizar. Aún mareada tomé el móvil y bloqueé sus números uno por uno. No lo hice por odio ni siquiera por resentimiento. Lo hice porque era lo único que podía salvarme. Necesitaba un lugar donde su codicia no me alcanzara. Y por primera vez el silencio no me pareció castigo sino refugio. Aquella tarde abrí el cajón de mi escritorio y saqué la carpeta donde llevaba años acumulando recibos. La deposité en la papelera sin romper una sola hoja. No era destrucción, era decisión. Ya no necesitaba tenerlos cerca. Lo esencial ya estaba hecho. Lo siguiente requería entereza. Ni siquiera había terminado la primera taza de café cuando comenzaron los golpes. No eran llamadas, eran embestidas. Rítmicas, implacables, llenas de furia contenida. No necesité asomarme por la mirilla para saber quién estaba al otro lado. Abrí despacio agarrada aún al marco. Remy me miraba fijamente con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo de reproche. Liana le pisaba los talones, brazos cruzados, boca convertida en una fina línea de desprecio. Más atrás, Claudette merodeaba con sus gafas oscuras aún caladas, como si la claridad matinal fuese indignante. «¿Se puede saber qué haces?», espetó Remy invadiendo el umbral, sin esperar permiso. «Has cancelado todo», añadió Liana con veneno en la voz. «El viaje a Disney y el crucero, el anticipo de matrícula de Jackson». Claudette soltó un resoplido de escándalo como si esto fuera una afrenta social, no una ruina moral. Me aparté. Entrad si venís a comportaros como personas adultas. Se alinearon frente a mí como una pared muda hostil. Fui hacia la mesa del comedor donde ya les esperaba una carpeta manila abierta y una hoja de cálculo impresa. Ya sabía que vendrían. «Esto es represalia», dijo Remy sin quedarse quieto ni un segundo. «Es por la fiesta, ¿verdad?». No respondí con calma. «Es por 10 años». «Nadie te pidió que lo hicieras», bufó Liana. Toqué la hoja de cálculo con la yema del dedo. «Aquí tenéis todo lo que he dado por vosotros estos 9 años. Cada gasto, cada favor. Clasificado, fechado, documentado». Claudette se acercó y hojeó con desgana la lista. Su expresión no varió. «Eso es dinero», soltó Liana como si escupiera. «No es amor», no dije casi en susurro. Era mi manera de suplicar afecto, de sentirme útil, de seguir formando parte. Di porque creía que aún significaba algo. Remy se dejó caer en una silla como si el peso de la verdad lo hubiese derribado. «¿Y sí que significas?», murmuró. «Entonces, ¿por qué no me miraste?», pregunté sin apartar la vista. Su rostro mostraba desconcierto. Deslicé la mano por la mesa, tomé el móvil y pulsé reproducir en una nota de voz. Al principio solo se oía el rumor lejano del vestíbulo del Club Lafayette, voces difusas. Luego la voz del vigilante rompió el murmullo. «No figura en la lista, señor». Un breve silencio. Después la voz de Remy nítida, tajante: «Deshaceos de ella». La habitación se congeló en una quietud que pesaba. Pausé la grabación. «Ni siquiera me miraste», repetí con una firmeza que no pedía permiso. «Sabías que estaba allí. Sabías que fui yo quien pagó esa suite. Y aún así permitiste que me tratasen como si fuera una intrusa». Remy se cubrió el rostro con las manos como si quisiera borrar lo ocurrido. Liana se cruzó de brazos con una rigidez que delataba culpa. «Fue un malentendido», murmuró. No dije cortante. Fue muy claro.
Eso era lo único que necesitaba confirmar. Claudette avanzó unos pasos. Su tono fue impecable, glacial. «Es una pena», comentó, «pero estás exagerando». Me giré hacia ella despacio. «No te he traído aquí para que me juzguen», respondí. «Te he traído para que escuches». Ella se limitó a dar media vuelta en silencio, sin añadir nada más. Liana se levantó tensa. «Ya ajustaremos lo del depósito», dijo. Asentí sin emoción. Remy vaciló antes de marcharse. «No imaginé que llegarías tan lejos». «Y yo no imaginé que permitirías que me echaran», repliqué, sin elevar la voz. Cuando salieron cerré la puerta con lentitud. Mis manos se demoraron sobre el pomo, mucho después de oír el clic de la cerradura. Permanecí quieta en ese silencio denso que dejaron atrás. No lloré. No caminé en círculos. ChatGPT ya no. Fui a la cocina, me serví otra taza de café y me senté en la silla que antaño les perteneció. Esa que nunca llegué a usar. Como si cargarla de mi presencia hubiese sido demasiado en su momento. Habían transcurrido 6 semanas. No de forma nítida ni continua, sino como una resaca obstinada tras un temporal feroz. Los días fueron llegando sin ruido, sin sobresaltos. No me molesté en contarlos. Simplemente los dejé caer uno tras otro. Ocupé el silencio con gestos cotidianos, caminatas al amanecer, sesiones semanales con una terapeuta llamada Gwen, que no parpadeaba cuando decía cosas como: «Creo que he criado a alguien incapaz de verme como un ser humano». Ella asentía con calma, lanzaba preguntas que me hacían pensar sin venderme curas mágicas, pero recordándome que tomar conciencia también era liberarse. Rescaté mis pinturas del armario. Los pinceles estaban rígidos, muchos inservibles por el tiempo, pero no me deshice de ellos. Los dispuse en fila sobre la mesa como si se tratara de viejos espectros conocidos, y me lancé de nuevo al lienzo. No por reconocimiento ni por beneficio, sino por recuperar esa chispa de crear algo que no exigía nada a cambio. El dinero que una vez había reservado para reformar la cocina de Liana o pagar la Universidad de Jackson ahora tenía otro destino. Creé un modesto fondo de becas con el nombre de March. Nada grandilocuente, solo una ayuda silenciosa para madres solas que buscan romper cadenas económicas. El primer cheque lo ingresé sin firma y me pareció justo. Una tarde, al abrir el buzón, me encontré con un sobre rosa claro escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro, una hoja de libreta manchada de tinta morada. «Querida abuela, te echo de menos. Mamá dice que eres mala, pero yo sé que eres buena. Me encantaron tus collares y tus galletas. ¿Sigues pintando? Con cariño, Naomi». Me quedé en la mesa de la cocina, la carta entre los dedos durante mucho rato. Su vocecita dulce atravesó todos los muros que había edificado para protegerme. Esa misma noche tomé papel y bolígrafo y le respondí. No mencioné a su madre. No la busqué. Ni la llamé. Solo le hablé de un cuadro en el que estaba trabajando y le dije sin dramas que también la echaba de menos. Ese cuadro acabaría siendo el corazón de mi primera exposición en 2 décadas. No era algo planeado. Fue una amiga de Gwen vinculada a una galería quien descubrió mis pinturas y me animó. Rechacé la idea 3 veces antes de ceder. Me aterraba volver a exponer. La última obra que presenté entonces fue precisamente la que más me resistía a terminar. Comenzó con una escena llena de comensales rostros difusos, miradas ocultas por sombras. Con el paso del tiempo fui eliminando distracciones, puliendo detalles, hasta que solo quedó la mesa y una silla apartada levemente desplazada, como si alguien hubiese estado a punto de sentarse, pero se hubiera arrepentido. No tenía título al principio, hasta que recordé unas palabras de Marcus tras el 5º cumpleaños de Remy. Cuando todos se marcharon,
Y quedamos los tres solos devorando las sobras de la tarta en aquella cocina en penumbra. El amor de verdad llega después de la fiesta, murmuró entonces, y así la bauticé. Después de la fiesta, la inauguración tuvo lugar un viernes por la noche, a principios de primavera. Esa misma mañana escribí una carta para Naomi. Dentro incluí una pequeña acuarela pintada especialmente para ella. Era delicada, íntima. La sellé, anoté su dirección en el sobre y lo dejé junto a la puerta esperando al cartero. Luego subí a vestirme para la exposición. Epílogo. Sigue siendo su madre. El contestador saltó ya de madrugada. Su voz sonaba más apagada, más débil de lo que recordaba. Vi tu nombre en el periódico. Nunca imaginé todo lo que hacías por todos nosotros. No sé ni por dónde empezar. Escuché aquel mensaje una única vez. Después lo borré. Ninguna grabación puede deshacer una ausencia tan deliberada. A la mañana siguiente marqué el dibujo de Naomi. Y lo colgué. Justo después de la fiesta. Como quien deja constancia de algo irrefutable. Dos verdades que pueden coexistir, una suave, otra justa. Me aparté un paso para contemplarlo en silencio. No dejé de ser su madre, solo dejé de ser su ingenua.